Vamos a generar el diseño de la pieza que trabajamos en la clase práctica. Ya vimos la parte inicial. Lo que nosotros trabajamos fue el frontal para poder generar la mayor cantidad de geometrías que a nosotros nos servían. Bueno, yo voy a empezar desde cero para aquellos compañeros que no tenían o no tuvieron la oportunidad de trabajarlo, y aquellos que en algún momento probablemente no pudieron guardarlo, no pudieron tener sus avances de manera correcta. Entonces, comenzamos con el plano XZ, le damos OK. Obviamente nosotros iniciamos en el Part Design y de ahí abrimos un sketch, un croquis, como también lo conocemos. De aquí nosotros vamos a generar un rectángulo, como ya lo habíamos hecho en la clase. Le damos las dimensiones que nos pide, son 35 de alto por 117 de largo. Y luego generamos la relación para poder centrarlo. Voy a darle un escape y voy a elegir los puntos y los ejes necesarios. En este caso, para centrarlo de manera horizontal, toco los extremos de una de las líneas horizontales y el eje vertical para poder centrar con respecto a ese eje. Enseguida toco los puntos de los extremos de una de las líneas verticales y el eje horizontal. Y luego el comando para la restricción. Con esto nosotros tenemos totalmente restringido nuestro dibujo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la situación de las curvas. Una de dos, aquí nosotros podemos generar una línea que vaya del extremo hasta el centro. Para lo que sería el dibujo de nuestro círculo con centro en la parte superior de nuestro rectángulo. Entonces, lo único que tenemos que indicar es la distancia. En este caso, nuestro total es de 117, la mitad debe ser de 58.5. De esa forma nosotros ubicamos un punto. Esta línea la vamos a terminar borrando en algún momento más adelante. Aquí solamente nos va a servir como una referencia. Utilizamos este punto para centro de nuestro círculo. Generamos el círculo. Y después, como lo hicimos en la clase, vamos a dibujar una línea que sea parte del, o que esté sobre el eje vertical. Tratamos de evitar una restricción de parte de los ejes, o al menos de parte del origen, para poder generar la otra circunferencia. El eje o el centro de la circunferencia va a estar ligeramente arriba sobre esta línea. Eso nos va a permitir generar la geometría que a nosotros nos conviene. Enseguida vamos a determinar cuáles son las dimensiones. El radio de la circunferencia más pequeña es de 32.5, entonces eso es lo que vamos a indicarle. Se va a reducir bastante. La tenemos ya definida. Y luego, aquí nuestra línea se va a extender, la voy a extender hasta pasar la circunferencia. Entonces, antes de delimitarla, bueno, antes de generar la dimensión entre la parte superior de nuestro rectángulo y el borde de nuestra circunferencia, vamos a dimensionar la circunferencia. Si nosotros recordamos, nuestro radio es de 65. Entonces, igual se va a ver reducida ligeramente. Ahora cortamos. Y aquí tenemos nuestro punto de referencia con lo que vamos a medir.
parte superior de nuestro rectángulo y este punto de referencia. Ahí si nosotros, nos vamos al diseño, tenemos una distancia de 45. Eso es lo que le vamos a indicar. Y enseguida vamos a empezar a quitar todo lo que no nos sirve. Aquí, por ejemplo, yo voy a delimitar la línea que me sirvió para el centro de la circunferencia. Luego vamos a empezar a recortar también. Recorto la parte superior, recorto estas partes también. Y aquí, la línea que nos sirvió de referencia para la circunferencia más grande, la quitamos. ¿Ok? Ahora, podemos bloquear nuestras geometrías, las que nos hagan falta. De esta manera nosotros nos quedamos con una pieza ya definida. Ahora, recordemos, tenemos que generar un redondeo con un radio de 10 en esta parte. Vamos a generar primero las circunferencias, como ya lo vimos, con ese radio de 10. Según nos lo muestra aquí el diagrama. Entonces, ahora vamos a generar las siguientes restricciones. Le doy Escape y vamos a generar tangencias. Tangencias entre nuestra circunferencia. Ok, aquí nos está afectando. Están restringidas. Vamos a retirar la restricción de estas. Me parece que son las últimas. Voy a borrar. Ahora sí vamos a tratar de generar esa tangencia. Tocamos la línea y la circunferencia, le generamos la tangencia. Perdón, aquí tenemos que asegurarnos que tenemos el radio. Y borré los radios. Eso fue lo que borré, no fue lo que me estaba pidiendo. Entonces, radios de 10. También radio de 10. Ahora vamos a generar la restricción de tangencia. Tangente y enseguida con la curva. Bien tangente. Y ahora vamos a recortar. Entonces tenemos nuestro redondeo. Por este lado vamos a hacer lo similar. Tomamos la circunferencia, la línea, aplicamos tangencia. Circunferencia. Y la curva. Y también tangencia. Y finalmente recortamos. Entonces queda nuestro redondeo completo. Terminamos nuestro sketch. Y entonces generamos volumen. Como se los había comentado, vamos a hacerlo de manera simétrica. El ancho de nuestra pieza es de 32 para lo que es la parte central. Aquí nos marca 42 para el ancho de la saliente que nos da el arco de 37.5. Eso lo vamos a dibujar enseguida. Entonces,
Le vamos a decir que son 32 y la geometría se va a generar a ambos lados. Ahora vamos a generar nuestra saliente. Ok, ahora vamos a generar un nuevo sketch. Este sketch nuevamente va a estar en el plano XZ. Vamos a apoyarnos en la geometría que ya tenemos aquí. Vamos a llamar a ese apoyo. Entonces aquí nos va a servir este centro y vamos a repetir esta pequeña circunferencia. Lo mismo que estas líneas. Ok, entonces las tenemos listas. Por medio de esta visualización, voy a quitar lo que no me va a servir de momento. Simplemente dejo de visualizar la pieza. Estoy visualizando las geometrías que yo llamé por medio de nuestro comando, donde se crean aristas vinculadas. Y a partir de aquí nosotros vamos a generar el dibujo de las circunferencias que necesitamos. Primera ya está delimitada. El centro de la segunda tiene que ser exactamente el mismo. Solamente que cambia nuestro radio. En este caso nuestro radio, como nos lo muestra la pieza, es de 37.5. Esa es la geometría que le vamos a asignar. Este mantiene sus 32.5 y queda totalmente delimitado. Ahora vamos a generar las líneas para el corte. Las voy a dibujar sobre las líneas que ya tengo. Para que no haya ningún problema. Entonces empezamos a recortar. Recortamos las circunferencias en la parte superior. Y recortamos las líneas que no nos sirven. Y ahora vamos simplemente a bloquear lo que nos haga falta. Voy a bloquear esta geometría y nos queda totalmente restringido. Ahora vamos a generar este volumen. Volvemos a cambiar la visualización. Lo ponemos como es. Aquí nuestro sketch está ahí en la parte central. Entonces vamos a pasar a lo que es la extrusión. De inicio nos lo marca como 10. Vamos a cambiarlo a los 42 que nos marca el dibujo. Ahora sí van a ser el total. Y lo vamos a hacer también de manera simétrica. Entonces, de esa forma nosotros vamos a tener la geometría completa, la saliente. Muy bien, ahora tenemos que modificar las caras desde la parte superior para darle el redondeo y generar los barrenos. Entonces vamos a dibujar las circunferencias, las partes de circunferencia desde la parte superior. Nos vamos a ayudar de la generación del sketch desde esta cara. Seleccioné la cara, ahora esa es mi referencia. En la parte central yo tengo un círculo con un diámetro de 5. Está justamente en el centro, entonces yo me voy a servir de eso, de que aquí tenemos el origen, para poder dibujarlo. Entonces le digo que si es 5 de diámetro debe ser de 2.5 de radio. Ahí lo tenemos. Enseguida, aquí me marca una distancia de 46.5 de centro a centro. Nosotros vamos a dibujar una línea que nos permita eso.
Estas líneas solamente van a ser como referencia. Ok, me disculpa, no es la acotación que tenía que usar, tiene que ser la horizontal. ¿Sí? 46.5 decimos. Y lo mismo debe suceder con la otra línea. Y entonces, con estas líneas nosotros obtenemos los centros de las circunferencias de los barrenos exteriores, que van a tener un radio de 6, ya que nos marca un diámetro de 12. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Dibujamos la circunferencia en los extremos, centro en los extremos, lo mismo del otro lado. Ahora, establecemos que son con radios de 6. De esa forma nosotros estamos generando las geometrías que nos hacen falta. Ahora, para poder hacer el corte que yo necesito, el corte externo, este redondeo, necesito un radio de 21, por lo que me dice aquí, y va a ser a mi extremo de 117. Entonces, debo tener 21 de este extremo al centro. Eso es lo que voy a generar. Ahora, voy a borrar las líneas que me sirvieron como referencia para que no me estorben en la siguiente operación. Y en este caso, mis circunferencias ya están bloqueadas hasta cierto punto porque están sobre uno de los ejes. Y tenemos una distancia de referencia a los centros. Eso nos ayuda. Ahora vamos a mandar a traer las geometrías que me van a servir. Esta línea de referencia, esta otra línea del lado opuesto. Vamos a ver si con estos cajones es más que suficiente. Luego vamos a dibujar una línea. Vamos a ver. Si tengo 58.5 del centro a la orilla, menos 21, tendría 37.5 del centro a la orilla. Eso me va a permitir tener una línea de aquí. La voy a poner hasta el extremo nuevamente. Después ya solamente le indico su dimensión. Aumento horizontal. Dijimos que son 37.5. Se recorta un poco, como va a suceder con el otro extremo. Y también entonces vamos a dibujar las circunferencias, pero antes de eso vamos a dibujar también los cajones que tenemos alrededor. Los vamos a redibujar. Esto es para ayudarnos con el corte que vamos a hacer. Y parece que salió del todo. Vamos a borrar.
Las líneas ya están definidas por la geometría existente, por el sólido. Entonces en automático nos quedan en verde. Ahora vamos a dibujar nuestras circunferencias. Vamos a ver. ¿A dónde podemos generarlas? Y quedamos en que son de 21 de radio. Lo mismo con esta. Se generan los cortes que nosotros necesitamos. Ahora tenemos que recortar para poder generar estas geometrías. Entonces, quitamos estos extremos, le quitamos estas partes también. De esta forma nos quedamos simplemente con la parte que queremos cortar. Vamos a ver, el programa no nos pone peros por la generación de la geometría prácticamente cero que tenemos en las cuchillas. Ahora vamos a borrar las líneas que tenemos como referencia de los centros y vamos a bloquear estas líneas que tenemos para los cortes externos. Muy bien, ahora nuestro croquis queda totalmente definido. Tenemos los barrenos, tenemos los cortes de los extremos. Vamos a cerrar nuestro croquis y ahora vamos a generar un vaciado. A ver. Esto. Nos está generando un conflicto probablemente por la cuestión de la geometría cero que se genera en la cuchilla. Vamos a resolverlo. Vamos a quitar el límite que tenemos aquí. Y vamos a basarnos solamente en la curva que tenemos en el extremo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a extender este corte para que no nos genere ese problema. Vamos a dibujar algunas líneas que nos van a ayudar a generar el cajón que nosotros necesitamos para cortar. Esto simplemente es una aproximación. Vamos a extender nuestra curva hasta el punto que nos convenga. Ok, aquí obviamente nosotros necesitamos ajustar lo que son las líneas para que se corten con nuestra circunferencia. Ahí, por ejemplo, y aquí también. Ahora tenemos que recortar lo que tengamos como excedente. Hasta que asegurarnos que se ilumina las
líneas se iluminan en amarillo. De esa forma aseguramos que se va a generar el corte. Algo similar hacemos del otro lado. Pero lo vamos a extender para hacernos a una idea hasta dónde vamos a mandar nuestras líneas. Y entonces las dibujamos. Todas tienen sus características de perpendicularidad y horizontalidad en cada caso. Por esa razón tenemos la seguridad de que el corte va a ser recto. Ya que generamos todos los cortes, vamos a bloquear las geometrías. Entonces en ambos lados ya tenemos los cortes, ya no tenemos una geometría cero. Espero que de esta manera ya no se nos genere ese problema. Entonces generamos el vaciado. Es precisamente esta pequeña parte la que nos estaba generando el problema. Aquí nuestro corte lo vamos a hacer a través de todos. De esa forma nuestra pieza toma la forma, el sí o sí, de lo que nosotros queremos. Desde arriba se ven los cortes, se ven los redondeos. Y se genera la geometría tal y como la estamos necesitando. En nuestro modelo, como ya lo vimos también, podemos asignarle una apariencia según un material. En este caso, esta, por ejemplo, la voy a dejar en... El acero está muy oscuro. La voy a dejar en estaño. Las dimensiones son las correctas, como ya lo vimos. Y de esta manera, nosotros vamos a generar justamente la pieza que dejamos pendiente. Como les he mencionado, bueno, es que depende muchas veces del programa, cómo nos pueda responder con la generación de esas geometrías cero. Por eso, precisamente, extendí el cajón de corte para el último corte de los extremos. Los cortes de los círculos, de los barrenos, no tuvieron ningún problema. Y como lo veíamos, tenemos que aplicar un corte por todo para asegurar que la pieza se va a cortar de lado a lado. Podemos indicarle una distancia por medio de una cota. Obviamente tendría que ser con respecto a la altura, por ejemplo. En este caso nuestra pieza tiene una altura total de 45, entonces si yo le pongo 45, también me genera el corte total. Y no tenemos ningún problema. Son las dos opciones que podemos manejar. A veces para asegurarnos que no haya problema y también se pueda generar en ocasiones una geometría cero por el manejo de la distancia. A veces el programa, por un desajuste en los valores de las dimensiones, por cuestiones de equivalencias que genera entre la unidad que nosotros manejamos, en este caso milímetros, y el manejo de las unidades en sistema binario llega a tener algunos problemas. Es cuestiones de programación. Precisamente es lo que sucede cuando se genera una geometría cero. En este caso, no tenemos ese problema si aplicamos la distancia normal.